Bueno, Bruno, a ver, el autor, ¿cómo se pronuncia el nombre? Que yo no me atrevo ni a pronunciarlo. Yo creo que Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal. ¿De dónde es? No sé checo, es de Checoslovaquia. Era de Checoslovaquia. El nombre es Morunete. Sí. Bueno, suena así Morunete. No lo digo por Dios. Era de Bohemia, de una región de Checoslovaquia pero de Checoslovaquia es más un nombre como Milan Kundera y cosas así, sí, ¿no? Milan Kundera era contemporáneo suyo, amigo y admirador de Hrabal. Claro. Kundera admiraba a Hrabal. Hasek, por ejemplo, ¿te acuerdas de la serie esa de... Habla del micro. De las desventuras del bravo soldado Sveik? Sí. Vale, pues ese Hasek, que es el autor de esa novela en la que está inspirada la serie, era también... Hrabal era admirador de Hasek y lo consideraba su maestro. Quizá no es de los checos más conocidos, pero sí que es un gran autor. De hecho, lo llaman el rey no coronado de la literatura centroeuropea. Bohumil Hrabal. ¿Por qué hay tanto crack en Checoslovaquia? Sobre todo en Por el época. frío, porque se quedan en casa como yo pensando y escribiendo. Yo soy médico a pensar y hacer el melón, pero ellos no. Y porque no tienen internet ni aplicaciones, que eso te quita tiempo. Ni películas ni televisión. Claro. Y porque en el caso de este hombre en concreto estaba oprimido. Este hombre vivió... recordemos que nació en el 14, vivió el periodo de entreguerras, luego vivió la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, luego vivió un régimen comunista de 40 años. Es que es terrible pasar de la ocupación de los nazis al régimen comunista, o sea, toda la vida sin libertad, macho. Sí. Claro. Qué Vivió Entonces, claro, ¿qué la- haces? Estás en casa y si tienes talento escribes. Claro. Vivió la primavera de Praga, la invasión de los rusos en el 68, creo Sí. que fue, y luego vivió la apertura a la democracia con la revolución de terciopelo que se vivió allí en el Y ya le 89. pilló mayor, claro. Le pilló mayor, pero aún disfrutó de la democracia, aunque él fue una persona siempre muy austera, tanto en régimen democrático como en régimen comunista. Fíjate lo austero que era Ramón, que él vivía en una pequeña cabañita en el monte con su mujer y ni siquiera se quiso poner agua corriente. Él decía que le gustaba ir con el cántaro a la fuente y en pleno siglo XX ¿Ves? no tenía agua corriente en su casa. A este no podían ir los de Costa Coffee a llevarle un café. No podía, ¿no? Y el hombre estaba feliz. Ni agua corriente, Sergio. Ahora, ¿cómo se lavaría? Pues es que de ahí, ¿El cántaro? de ahí viene el baño checo. Ya. Los sobaquetes, Sí, un sí. poco la huevera y arreando. venga, arreando. Y un poco de colonia y agua. Claro. Sí, sí. Pues por si no conocen este libro, es que acaba de hacer una edición Sex Barral, se ha quedado con los fondos de Destino y tal, y acaba de hacer una reedición de Trenes rigurosamente vigilados, ¿no? Que es la novela de la que hoy hablamos. Por hablar así un poco del argumento, es la historia de un joven aspirante a factor ferroviario que no puede consumar con su novia, porque en palabras textuales del chaval dice que está flácido como un lirio, no puede consumar con su novia, eso merma su hombría. Al final, y lleva incluso hasta el intento de suicidio, que era un tema recurrente en Hrabal, el suicidio, ¿no? El chaval se intenta suicidar ante su impotencia, no consigue matarse, y luego, gracias a una partisana trapecista, consuma y recupera su hombría, y eso le da el valor suficiente y le da la libertad suficiente y la tranquilidad suficiente como para lanzarse a la heroicidad, ¿no? Y se convierte en un partisano que acaba volando trenes nazis a su paso por su pequeña estación. ¿Hay alguna relación simbólica con los trenes? Porque siempre en cine se usa la metáfora del tren entrando en un túnel cuando los momentos Nescafé, ¿ya me entendéis? No, creo que no. De hecho, la novela se llama Trenes rigurosamente vigilados porque eran los trenes que los partisanos checos volaban. Trenes que iban muy vigilados porque eran trenes que transportaban tropas, que transportaban munición y eran el principal objetivo de los partisanos checos. Y este joven protagonista, aspirante a factor del ferrocarril, se convierte al final en partisano. Pero yo lo que más destacaría de este libro, que es un libro raro dentro de la producción de Hrabal, ¿no? Es la especie de experimento que él hace en este libro. Él mezcla en este libro lo cómico, lo bufo, lo ridículo, incluso con lo trágico, para al final de esta mezcolanza sacar un mensaje importante, y es que incluso en los malos momentos, incluso en los momentos de opresión, los valores siguen circulando por lo bajo y afloran al final, ¿no? No, incluso ni los más crueles represores consiguen acallar
fluir de los valores sanos, digamos, en la gente, ¿no? Es un poco una reivindicación de esos valores sanos, ¿no? ¿Es una novela corta? Es una novela muy corta, es una novela muy divertida, porque ya digo que Hrabal combina lo cómico y lo trágico, digamos que en un fondo trágico, que es el fondo de la ocupación alemana, de la Segunda Guerra Mundial, de las barbaridades de los nazis, cuenta una historia aparentemente sencilla, con personajes sencillos. Sus personajes siempre son sencillos, marginales, que están al borde, no son grandes héroes ni grandes personajes históricos, son hombres sencillos de la calle, como él se consideraba, ¿no? Y hay momentos ridículos. El jefe de la estación, que es un colaboracionista, siempre va cagado de palomas. Hay un revuelo de palomas porque él cría palomas en la estación y va siempre cagado de palomas. Hay un factor, el factor titular de la estación es un poco cachondín y está liado con la telegrafista y le llena el culo de la telegrafista de cuños de la estación y se mete en un lío. Es una sucesión de situaciones cómicas, surrealistas a veces, sobre el trasfondo trágico de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación nazi. Porque él piensa que a pesar de la tragedia, él no quiere marcar su literatura con el sello de la tragedia, con el sello de la muerte, con el sello de la desesperación, ¿no? Entonces, a pesar de que el tema es serio y que el tema es grave, pues la fórmula que utiliza lo suaviza, ¿no? Él vivió, como nos decías, en una cabañita y buscaba el agua de la fuente ahí con su cántaro todas las Exacto. mañanitas. Él decía que él bebía poca agua, bebía mucha cerveza y poca agua. Él era un hombre sencillo, decía que el escritor debe ser un hombre sencillo, más sencillo incluso que la gente de la clase social más baja. Y él por ejemplo, frecuentaba las tabernas, era un gran bebedor de cerveza, frecuentaba una taberna que no sé si existirá una en Praga, pero que si existe habría que visitarla, que se llamaba El Tigre de Oro. Y en esa taberna hay unos cuernos de alce decorando la taberna y justo debajo de los cuernos de alce se sentaba él. Y él seguía un ritual cervecero muy interesante, lo cuenta Mónica Gustova, que es su traductora y la mujer que hizo una biografía fantástica de él. Decía que tú acudías a hablar con Hrabal, él no daba entrevistas, él no le gustaba que tú tomaras notas mientras hablaba o que le pusieras una grabadora. Él aceptaba que tú quisieras hablar con él. Entonces tú te acercabas a su mesa y le decías que ibas a hablar con él y él de momento guardaba silencio y se pedía una jarra de medio litro de cerveza y te pedía otra para ti. Él se bebía la jarra, seguía en silencio, volvía a pedir otra jarra de medio litro para ti y para él, se la bebía y a partir de la segunda jarra ya empezaba a hablar. Y Mónica acudía a él y decía, bueno, una jarra para mí y una para Mónica. Otra jarra para mí, otra jarra para Mónica. Y a partir de la segunda empezaba a hablar. Claro, como no podías tomar notas de lo que decía, tenías que aprovechar a que se fuera a mear, meaba mucho, claro, meaba mucho. Para tomar apuntes. Volvía, dejabas la libreta. Cuando te ibas tú a mear al baño, aprovechabas también para tomar notas porque era la única manera. Así durante 5 años consiguió reunir la suficiente información como para hacer una biografía suya y al cabo de 5 años se la llevó una galerada y le dijo, mira, Bohumil, he hecho una biografía tuya mientras bebíamos cerveza. Y dijo, ay, pues qué bien. La hojeó y dijo, pues me encanta y tal. Y se hicieron muy amigos. Fíjate. Era un hombre muy, muy curioso. ¿Cómo fallece? Fallece oficialmente cae de una ventana de un hospital a los 83 años, estaba en un hospital ingresado por unos problemas de salud que tenía y oficialmente el hospital dijo que se asomó a la ventana para dar de comer a las palomas y se cayó. Mónica Gustova dice que nanay. Ella, que conoció muy bien a Bohumil, dijo que no, que Bohumil se tiró. Bohumil defendía el suicidio, era un buen lector de Séneca. Séneca se suicidó y defendió filosóficamente el suicidio. Otro español ilustre, Séneca. Otro español ilustre, sí. Pues Bohumil adoraba a Séneca, siempre lo leía. Y era un entusiasta del suicidio. Decía, cuando ya no quieres vivir, cuando la vida ya no tiene sentido para mí, en ese caso había muerto su mujer, sus mejores amigos, ya no le interesaba escribir, dijo, pues me tiro por la ventana. Entonces... tenía 83. 83, sí. 100% seguro que fue suicidio, aunque oficialmente fue un accidente. Sí. Un tipo curiosísimo. He traído otro libro también para recomendar. Este es mi libro preferido suyo, Una soledad demasiado ruidosa. Una soledad demasiado ruidosa. Sí, que cuenta la historia de un triturador de papel viejo que durante el régimen comunista tenía que triturar montones y montones de libros que la censura no permitía publicar o que retiraba de las librerías. Y él iba apartándose
todos los libros que consideraba interesantes se los iba apartando y Qué en una bueno. carterita se los llevaba a casa. Y es una especie de defensa de la literatura en los tiempos en los que se queman libros, se destruyen libros. Una soledad demasiado ruinosa. Es un Lo que libro siempre me estupendo. pregunto yo es esta gente cómo tenía acceso a leer un montón de libros para luego poder escribir. O Pues mira. o era como Shakespeare que escribía, o como Cervantes. Pues en de este repente caso, Dios le alarga la mano y puede. en este caso te comento cómo era. A través de un tipo de publicaciones, porque me lo han notado aquí, porque es impronunciable, unas publicaciones que se llaman Samizdat, que eran publicaciones que se hacían bajo mano, escritas a mano o a máquina, pero sin encuadernar, y que la gente bajo mano iba pasándoselas. Y gracias a eso se podía leer. Ostras. Porque si lo publicabas a través de los cauces oficiales, automáticamente se retiraba la edición y no podías darlo a leer. Entonces, o bien lo mandabas al extranjero y se publicaba en el extranjero, o bien lo publicabas en tu país, pero por tu cuenta, pasándole manuscritos a tus amigos que circulaban de mano en mano. Claro. Y se llamaban ediciones Samizdat. Claro, porque Y gracias a eso podían leer. hasta 1900 la gran literatura, el Cervantes, Dumas, todo esto, tenía acceso la gente de dinero. ¿No? Que tenía bibliotecas, que podía tener bibliotecas en casa. Sí, y hasta Entonces, ¿qué se la causaba? Que invención la de la gente- imprenta, pues solo tenía libros el clero y la nobleza. Claro. La nobleza no los leía, el clero sí. Y luego a partir de la imprenta ya, digamos, nació la época Gutenberg, ¿no? Se democratizó de alguna manera la posesión de libros que al principio eran muy caros y solo tenía poca gente, y poco a poco ya se fueron editando más, se fueron abaratando los costes de edición y ya se hacían tiradas grandes y mucha gente podía acceder. Ya la burguesía empezó a Y acceder. en Valencia hubo una floreciente industria de imprentas, ¿eh? Sí, en la Edad Media la fue principal de los imprenta de primeros Europa. sitios donde Sí. hubo en Europa, en Valencia, Sí. pues de Alemania, Además, claro, y hubo un momento que en el plazo de muy pocos años, creo que nos lo contaba Santiago Álvarez el otro día, que hubo hasta 28 imprentas Sí. al Y mismo la tiempo. más importante de Europa estaba en Valencia, cerca de las Torres de Quart. Sí, Estaba señor. situada antiguamente Sí, la señor. librería más Pasamos por la puerta el otro día, con el la vuelto que nos imprenta dio más Santiago importante. Álvarez, Sí. pasamos por la puerta. Sí, es verdad. Pues, amigo Bruno, siempre es un placer tenerte. ¿Quieres añadir algo? Y gracias por Pues descubrirnos nada, autores. recomendar este autor fantástico. Bohumil Raval. Además- A ver, pero Raval es con H. H-R-A-B de Barcelona A-L. Sí. Y Bohumil es con H intercalada entre la O y la U. Bohumil Raval. Sí, decir también de este libro de Trenes rigurosamente vigilados, que se hizo una versión cinematográfica, la hizo Jiří Menzel, un cineasta checo también, admirador de Raval, y ganó con esta película un Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 67. Ahí ya se puso agua corriente el hombre, ¿no? Digo yo, con el dinerito que ganaría el ganó amigo dinerito, Bohumil. ganó, Bohumil. al principio era muy pobre, pero ganó mucho dinerito, no mucho respecto a los salarios que cobraban a lo mejor los obreros allí. Fue obrero metalúrgico, fue también destructor de libros, como el protagonista de Una soledad Qué demasiado bueno. ruidosa. Sí, de hecho, él siempre asocia su vida con los libros. A mí eso me Siempre gusta. sus personajes tienen mucho que ver con él. Él fue durante la invasión, la ocupación alemana, fue también aspirante a factor ferroviario. Los alemanes lo sacaron de la universidad y lo metieron de ferroviario en una pequeña estación checa. Y como conocía las estaciones y como conocía el trabajo de los ferroviarios, pues ambientó también esta novela. También trabajó en una prensa de libros, y por eso el protagonista de Una soledad demasiado ruidosa trabaja en una prensa de libros. O sea, aprovechaba sus experiencias vitales y sus empleos para luego escribir sus novelas. Silvia, A ver, última hora de... ¿cómo la llevamos? Porque mira, tenemos a nuestro amigo Paco de Tapearte, No, pero ya que acaba de llegar, ahora nos lo acaba contará. de llegar, que estaba allí Sí. y ha tenido problemas Mira, para llegar. los colegios todos están Sí. desalojados. De la ¿vale? liana me ha llegado información que por si acaso La cambiaba gente- el viento también lo La gente chapaba. que vive cerca tiene que cerrar todas las ventanas porque el humo es tóxico. Pero es que además me llega algún que otro vídeo del momento de la explosión. Os voy a poner el sonido. Esa Vaya es la tela. explosión. Que además el chaval que Espera, deja al chaval, hombre, que molaba. Espera, volver a poner. ¡Oh, que me quemo, tío! Uf. están tan cerca que de la explosión, o sea, sienten ese calor. Es alucinante.
Pues ahora nos contará también Paco de Tapearte, que estaba precisamente en ese polígono, acaba de llegar y ahora mismo nos lo contará. Ya saben ustedes, incendio en una empresa en el polígono Fuente del Jarro que está trastocando toda aquella Eso zona de la sí, ciudad. el quemado de segundo grado ya ha sido dado de alta. Bien, nos alegra. Bien. Vale. Vuelve a poner lo de la explosión y el comentario del que lo grababa. Esto es en directo desde Paterna, aquí enfrente de mi trabajo. La explosión. ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Oh, que me quemo, tío! Vaya tela. Bueno, volvemos enseguida. Bruno, siempre es un placer tenerte, ¿vale? Muy De bien. aquí 2 miércoles te vemos. Nos volvemos a ver. Sí. Un abrazo, amigo.